medicina, ya sea desde el punto de vista clínico o ya sea desde el punto de vista de la medicina de laboratorio. Es un terreno fértil y obviamente hay mucho trabajo por hacer en estos capítulos. Vayamos a comenzar entonces. Les muestro, y ustedes tienen en sus pantallas, esta noticia que es del 16 de este mes, cabe decir hace 6 días atrás, los Estados Unidos a través del Business Insider lanzó este informe donde nos indican que la ciudad de Nueva York informa un récord de 15 casos de leptospirosis hasta la fecha durante el año 2021. Y obviamente esto es algo que necesariamente iba a suceder. No se olviden que los microorganismos van muy de la mano, como cualquier otra especie biológica, en relación a los cambios climatológicos que estamos nosotros provocando como Homo sapiens dentro de lo que correspondería al contexto del planeta. En la medida que van aumentando notablemente las temperaturas, y ustedes son hoy parte de lo que significa este problema, puesto que estamos viviendo estos días alzas de temperatura también en la ciudad de La Paz. Hemos llegado a 24 grados centígrados, situación que sabemos que realmente nos está demostrando que el cambio climatológico no había sido algo teórico, sino que es algo real, algo que está sucediendo. Lo más grave, que nosotros somos los que tenemos que ver con la modificación climatológica que se está dando. Y obviamente les decía, esto está ligado por cuanto en la medida de que se van produciendo estas modificaciones en cuanto a temperatura, lógicamente hay especies que empiezan a aumentar en su número. Una de estas es la que está referida precisamente a las ratas, a los roedores en general, que ven sus poblaciones de una manera alarmante, aumentada en números, y al suceder este fenómeno, hay microorganismos que utilizan como reservorios a estos roedores y a partir de ello pues se darán cuenta que es muy fácil, si es que los humanos entramos en contacto, pues se va a dar el paso de estos microorganismos hacia los humanos y con ello a las patologías que eventualmente se pueden presentar. Así que entonces, sobre la base de esto, y uno diría, pero esto es en Estados Unidos. No, esto está pasando en todo el planeta y está pasando también en Bolivia. Otra cosa es que nuestros sistemas de detección y sobre todo nuestros sistemas de información desde el punto de vista epidemiológico no están todavía mostrándonos lo que en realidad está sucediendo por falta de investigación una vez más, porque los diagnósticos, como van a ver ustedes, se inclinan como si fuesen otro tipo de patologías. Difícilmente pensamos en leptospirosis, más bien creemos que la clínica que observamos en nuestros pacientes correspondería, por ejemplo, a fiebre tifoidea, a la salmonelosis en general, cuando no es así. En realidad, las más de las veces estamos viendo cuadros de leptospirosis, solo que los diagnosticamos mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser contundentes. Y obviamente también pasa lo mismo en los laboratorios. No están preparados como para poder detectar estos microorganismos y por lo tanto pasan desapercibidos. Así que este es un fenómeno que se está dando globalmente. Continuemos. Si nosotros miramos ahora las leptospiras, es interesante ver que dentro de este gran grupo encontramos al género Leptonema, al género Turneria y al género Leptospira como tal. Nos vamos a concentrar en Leptospira porque Turneria y Leptonema por ahora todavía no están detectadas causando patología en los humanos. Están ligadas en todo caso al mundo vegetal, están ligadas a lo que correspondería a los ambientes donde la humedad del agua es el común denominador. Por ahora todavía no están ligadas a patología en humanos. En un futuro probablemente también van a dar el salto y van a empezar a adquirir islas de patogenicidad y ahí es probable que tengamos que estudiar también a estos otros grupos bacterianos. Por ahora solamente estamos con Leptospira. Vean ustedes que en Leptospira se reconocen como por lo menos 16 genomoespecies. Este término de genoma especie está hoy por hoy fuertemente arraigado en la biología molecular, sobre todo obviamente en los estudios de genética molecular. ¿Qué significan las genoma especies? En realidad estas emergen, aparecen por estudios que tienen que ver
el análisis de promedio de nucleótidos, o si ustedes quieren, el análisis de información promedio compartida desde el punto de vista de los genomas de las bacterias que se estudian. Es decir, cuando este análisis promedio de esta información genética alcanza el 95-96% de similitud, entonces todas esas aparentemente especies o variantes de una especie empiezan a componer lo que conocemos hoy por hoy como genoma especies. Este es un término al que se van a tener que ir acostumbrando porque ese es el mundo de la medicina que ustedes van a vivir. Ya no vamos a vivir el mundo de los géneros, las especies, quién sabe, los serotipos, los serogrupos que hasta aquí hemos estudiado, ¿verdad? Sino que ahora estamos yendo más adentro y estamos empezando a hablar de, por ejemplo, genoma especies. Una vez más, solamente surgen o aparecen producto de los estudios que se hacen o de los análisis que hacen buscando el promedio, si ustedes quieren, de similitud en lo que corresponderían a algunos nucleótidos, algunas secuencias genéticas que están dentro de lo que correspondería en este caso, por ejemplo, un género. En la medida que las distancias se van haciendo más grandes, ya en este caso no es 95-96, sino que empiezan a bajar por debajo del 90, del 85, del 80%, entonces empiezan a aparecer nuevas especies. Esto termina hoy por hoy de confirmar la teoría, lógicamente, de la evolución, porque se nos decía siempre, y si es verdad lo que Darwin indica, ¿por qué no aparecen nuevas especies? Claro que están apareciendo. Claro que sí. Ustedes tienen en su lámina, por ejemplo, la posibilidad de encontrarnos con aparentemente nuevas especies. Algunas van surgiendo a partir de esta deriva genética que llamamos dentro del mundo de la genética en general. Y vean ustedes, ahí tienen algunas especies interesantes que no las encontramos todavía implicadas en patología humana, pero con seguridad las vamos a empezar a ver dentro de algunos años. La más importante, sin duda alguna, es la que corresponde a la especie interrogans y a la especie biflexa. De hecho, cuando nosotros miramos a interrogans e incluso compartiendo con biflexa, nos encontramos serogrupos. Estos serogrupos, a su vez, poseen serovariedades dentro de lo que vendrían a ser estos serogrupos. Y en la lámina ustedes están leyendo que hay más de 240 serovares. En la medida que estos se van adaptando mejor geográficamente y en la medida que por la deriva genética se va ampliando la distancia por la cladística que se estudia entre lo que son sus materiales genéticos, ya dejan de ser serovares, se convierten en serogrupos y luego dejan de ser serogrupos, se convierten en genoma especies y luego dejan de ser genoma especies y asumen una especie como tal, que más adelante incluso puede transformarse en un género e incluso en el camino del tiempo abrir las opciones de subir hasta una familia inclusive, ¿de acuerdo? Así que esa es la forma en la que evoluciona y la forma dinámica en la que se mueve la biología y en particular la microbiología. Dentro decíamos, de la especie interrogans y aún de la biflexa, nosotros nos encontramos con estas variantes que son importantísimas. La Leptospira icterohemorragie, que es de lejos una de las más importantes, la Leptospira autumnalis, la especie canícola, Pomona, Georgia, Australis y la gripo tifosa. Si nos preguntaran las más importantes de estas, ¿cuáles son? Sin duda son las 4 primeras. Icterohemorragie, que de hecho se convierte en la representativa de todo este grupo, y luego están autumnalis, canícola y pomona. Pero vayamos más adelante, ya nos hemos quedado en clasificación, vamos avanzando. Estamos hablando obviamente de procariotas, estamos hablando de la familia ahora ya Leptospiraceae con su género Leptospira, y hemos dicho que las especies que nos interesan son interrogans y biflexa. Pero esta lámina está puesta premeditadamente para que ustedes vean la morfología de esos microorganismos. Observen ustedes, definitivamente son espiroquetales, ¿verdad? Describen ondulaciones, pero para que además alcance el término de leptospira a cuadrar con todo esto que estamos diciendo, fíjense en los extremos de los microorganismos.
Son extremos que están curvados, sigan ustedes el cursor, vean esos extremos están curvados hacia lo que viene a ser el soma, el cuerpo principal, si ustedes quieren, o las ondas u ondulaciones del microorganismo prototipo. Así que esos extremos curvados son los que terminan de definir morfológicamente a Leptospira. De hecho, estamos hablando de bacterias que hasta aquí se ha visto que tienen un carácter, desde el punto de vista de fisiología, aeróbicos. Son microorganismos aeróbicos o microaerofílicos. Se ha visto que si los estudiamos desde el punto de vista ya de microbiología clínica como tal, son oxidasa y catalasa positivas, son microorganismos de forma espirilada, queda claro, pero además hay un fenómeno interesante. Son bacterias que tienen sistemas de crecimiento muy lento, tardan mucho para crecer. No es como un microorganismo tipo el caso de Escherichia coli, recuerda, 15, 20 minutos ya se dividió. Estas no, estas necesitan horas. Y a veces 6, 8, 10, 12 horas para recién avanzar a una fisión binaria. Sus longitudes y obviamente en lo que corresponde al ancho del microorganismo son aquellos que están dentro de lo que siempre hemos visto, dentro de lo que es lo microbiológico y microscópico, ¿verdad? Tienen como 5 a 25 micrómetros de largo por 0,1 a 0,3 micrómetros de ancho, característicamente. Y ahí tienen ustedes una imagen, una microfotografía electrónica que les está mostrando mejor aún ese carácter que decíamos de espiroquetal. Lo interesante de estas bacterias, han visto que esto sucede con treponema, también sucede con leptospira y, cómo no, también sucede con borrelia, es decir, son microorganismos muy móviles, tienen una motilidad tremendamente acentuada y esto se debe a esos filamentos axiales. Aquí los sigan ustedes el cursor, aquí están esos filamentos que prácticamente se encuentran como que envolviendo el soma bacteriano y discurren por el espesor de la pared, casi pegados a la membrana celular bacteriana. En realidad estos filamentos corresponderían a flagelos, pero no están exteriorizados como en otras bacterias, sino que en realidad son endoflagelos, han quedado atrapados, no han logrado viabilizarse al exterior, más bien quedan atrapados en el espesor de la pared, y esto es lo interesante porque gracias a esos flagelos tienen la posibilidad de dotarle de movimiento a estas bacterias, que además esos flagelos también son los que organizan esos ganchos, esas curvaturas que se dan a nivel distal en estos microorganismos. Su movimiento característicamente puede ser de translación, como también de flexión y de rotación sobre su propio eje. Vamos a ver una lámina donde este movimiento es mucho más visible. Son microorganismos que pueden elaborar hialuronidasas, fibrinolisinas, hemolisinas y aún lipasas. O sea, que son capaces de llevar adelante una maquinaria enzimática con la cual se pueden abrir campo entre los tejidos y de esa manera pueden prácticamente llegar a cualquier segmento, ¿verdad? No hay una posibilidad de freno si ustedes quieren. Lo más corriente es que lleguen al circuito sanguíneo y ahí con mayor razón. ¿Dónde van a llegar? A donde les lleve la sangre. Están viendo otro enfoque, me voy a acercar con la lupa. Vean esas imágenes, los sistemas curvados en los extremos. Esta es una tinción especial por cuanto tiene que ver con impregnación argéntica. Esto lógicamente nos ayuda a visualizar mejor esta morfología, pero desde ya acá las placas ya están fijadas, ¿verdad? Uno de los componentes importantes de estas bacterias está siempre referido a lo que es la membrana externa o envoltura externa, donde una vez más la presencia de los lipopolisacáridos resulta en un hecho que es gravitante para poder alcanzar la capacidad inmunogénica. O sea, ustedes ya saben que cuando hablamos de capacidad inmunogénica nos estamos refiriendo a la potencialidad que tienen algunos microorganismos de poder despertar al sistema inmunitario y provocar la formación de respuestas que vienen desde el punto de vista celular, ¿no es cierto?, como también desde el punto de vista humoral, o sea, a través de los anticuerpos. Y en este caso, además,
Estos lipopolisacáridos son responsables en cuanto a la especificidad del 0 bar que se detecta a través de reacciones de aglutinación, y lo que sí es posible también ver es que hay una baja actividad de corte endotóxico. Estimulan la adherencia de los neutrófilos a las células endoteliales y finalmente incluso hasta las plaquetas. Cabe decir en resumen, si nos preguntaran qué es lo más importante que nos puede expresar este microorganismo cuando estamos hablando de leptospira y sobre todo Ischio hemorragiae, hemos dicho, y la biflexa, la capacidad enzimática que posee para abrirse camino entre los tejidos y llegar al circuito sanguíneo. La segunda, si es que llegó primero al circuito sanguíneo, allá donde le lleva el circuito sanguíneo, son capaces de poder provocar la posibilidad de pasar hacia los tejidos y provocar también daño en estos. Y uno de los componentes importantes siempre ha de ser el LPS o los lipopolisacáridos, que tienen esa capacidad altamente inmunogénica. La morfología está representada por ese cilindro que ustedes ven. Tiene forma helicoidal con el contenido celular y el material genómico desde ya atrapado en todo este contenido como tal, en el protoplasma, ¿verdad? Lógicamente posee sus ribosomas, tiene los mesosomas, que son esas digitaciones de la membrana celular donde generalmente asientan las enzimas con las cuales maneja su metabolismo cualquier microorganismo, y tienen algunos corpúsculos o cuerpos de inclusión, generalmente hidratos de carbono, algunos gránulos de reserva que puede utilizar el microorganismo cuando los necesite. Una de las grandes ventajas, muy diferente a la del Treponema pallidum, recuerdan, es la capacidad o posibilidad de poder cultivar a esta bacteria en medios de cultivo artificiales. Hay un número de medios de cultivo, desde ya son complejos, no son fáciles de utilizar. La tecnología es algo complicada para poder alcanzar un buen manejo de estos microorganismos, pero se les puede cultivar en medios de cultivo artificiales. Ya entrando además en detalles interesantes, estos microorganismos son endémicos en varios animales salvajes y aún domésticos. Por ejemplo, en lo que corresponde a roedores, en ratas fundamentalmente y aún otros roedores, son reconocidos estos como los principales reservorios para leptospira. En la ciudad está comprobado que los perros y las ratas se convierten en los excelentes reservorios allá donde hay mayor circulación de leptospira. En Bolivia se ha visto que la mayor circulación de leptospira está en las áreas orientales, Santa Cruz, Beni y Pando, y obviamente por la proximidad de los perros hacia los roedores, lógicamente hay la alta posibilidad, hay la alta probabilidad de que tanto los perros como las ratas terminen convirtiéndose en excelentes reservorios para leptospira. A nivel rural, en cambio, vemos que los mejores reservorios están representados por el ganado bovino, las vacas, los toros, el ganado porcino, los chanchitos, y también lo que correspondería al ganado equino, es decir, los caballos, no descartando la posibilidad también de roedores, como también de perros y aún de gatos. Esta es una cuestión interesante porque se estarán dando cuenta que básicamente estamos hablando de una zoonosis, ¿verdad? Acá el microorganismo está circulando entre estos animales que actúan como reservorios y nosotros accidentalmente entramos en contacto y terminamos infectados. De lejos, los roedores siempre han de ser los más importantes. Tenemos reservorios primarios, que son los que acabamos de citar, ¿verdad? Y para estos, por ejemplo, están muy difundidos algunos de los especímenes de leptospira, por ejemplo, canícola, pomona, bratislava, la propia Ischio hemorragiae, están muy difundidos entre estos reservorios primarios. Y también encontramos que actúan como reservorios accidentales para la propia leptospira y hemorragia, dependiendo del tipo de animal, la Georgia, la gripo tifosa, la autumnalis y la pomona. Cabe decir las 4 que habíamos indicado que son las más importantes siempre. Hemorragia en primer lugar, ¿verdad? Habíamos indicado canícola, habíamos indicado autumnalis
y Apomona como las más importantes. Y detrás ya gripo tifosa y Georgia. Sin duda alguna, icterohemorragia sigue siendo la más importante. En los reservorios, los animales silvestres, los zorrillos, las cabras, conejos, inclusive los murciélagos, son reservorios primarios por el pH que tienen en la orina estos animales. Ese pH que es relativamente alcalino y que le permite sobrevivir a leptospira sin mayor problema. Está calculado que 1 mililitro de orina de vaca puede contener hasta 100 millones de leptospiras. Así que solamente vayan calculando, vayan imaginando que en 1 mililitro de orina de vaca podemos encontrar hasta 100 millones de leptospiras. El hombre normalmente actúa como un reservorio erróneo, es un mal reservorio, más bien nos convertimos en un hospedador accidental. Accidentalmente entramos en contacto. Y esto lo hacemos ¿cómo? A través de la eliminación de leptospira en la orina, obvio, ¿verdad? De los reservorios, pueden ser una vez más el ganado bovino, porcino, pero fundamentalmente en la orina de roedores, ratas, ratones y desde ya perros. Está muy ligado esto a estos animales. Y podemos convertirnos así en reservorios de tipo, más bien, ni siquiera reservorios, hospedadores accidentales, y esto puede ocurrir en periodos prolongados y desde ya. Todos terminamos también contaminando el medio ambiente. De hecho, estas son bacterias que no se multiplican fuera del hospedador. Fuera de nosotros son muy difíciles los pasos para poderse multiplicar y más bien su supervivencia depende de condiciones ambientales, agua, suelo. El pH tendría que moverse en alrededor de 6, máximo 8. No pasar de esto, porque si pasamos de 8 para arriba, vamos de 6 para abajo, esa condición de pH inhibe a estos microorganismos. Las temperaturas son bastante amplias, temperaturas de 7 a 10 grados centígrados y que estén también entre 34 a 36 grados centígrados son nocivas, necesitan temperaturas que nosotros siempre hemos denominado como mesófilas, ¿verdad? Temperaturas de 20 a 30 a 32 grados. Sobreviven hasta 180 días en suelos húmedos y varios meses en superficies, en este caso acuosas, sobreviviendo siempre mejor en aguas estancadas antes que en aquellos sectores donde el agua se encuentre en movimiento. La infección, tanto en humanos como en animales, es por contacto directo. Y el contacto directo está dado con la orina infectada, material o fluidos fetales, placentarios desde ya de estos animales, descargas uterinas o por contacto indirecto con ambientes que están contaminados con la orina de estos animales. O sea que pregunta de parcial con seguridad. ¿Cuál es la ruta de transmisión más importante para las leptospirosis? Es la del contacto directo. Y si preguntamos a través de esta transmisión cuál es el elemento que se compone o se comporta como el más importante para poder lograr la transmisión de leptospira, la orina infectada. La orina infectada, sobre todo de roedores y luego de perros, ¿de acuerdo? Ese es el orden de frecuencia. Así que eso es algo que se da de una manera bastante interesante. Desde el punto de vista de patogenia, estos microorganismos pueden ingresar por piel, por mucosas, establecen cuadros de bacteremia primaria, no hay precisamente una fagocitosis activa. Son microorganismos que pueden eludir la fagocitosis en las primeras etapas. No hay un desarrollo de anticuerpos específicos de inicio. Estos se van formando con el tiempo. En todo caso, la producción de anticuerpos aglutinantes y de opsonización toman lo que ustedes ya saben muy bien, un promedio de una semana, ¿verdad? 5 a 7 días. Si la respuesta, en todo caso, de corte inmunitario no es suficiente como para poder controlar, que es lo que usualmente sucede, entonces aparece el daño como tal. Esto por la invasión a los tejidos. Generalmente ese proceso bacterémico puede provocar un estado septicémico con localización a nivel, por ejemplo, hepático,
a nivel inclusive de vías urinarias, en este caso a nivel renal, pueden comprometer el vaso. Y a partir de esto, obviamente, todo va a desembocar a nivel urinario y nosotros nos convertimos también en excelentes posibilidades para poder provocar la transmisión de esta bacteria, porque en nuestra orina se puede encontrar leptospira y de hecho es una de las formas de hacer el diagnóstico. Para que el daño sea mucho más manifiesto, los lipopolisacáridos, pese a que tienen una acción endotóxica que no es precisamente muy fuerte, pero también hay reacciones de hipersensibilidad con formación de complejos inmunes, ¿verdad? Reacciones de hipersensibilidad que ustedes ya conocen. Hay liberación de citoquinas y hay fenómenos de vasculitis que terminan de comprometer el cuadro patológico como tal. Ustedes tienen ahí una lámina donde tienen desde el periodo de incubación y luego tenemos en este eje lo que viene a ser el tiempo, comenzando por una semana y prolongándose incluso a años, y evidentemente en el periodo de incubación de 2 a 20 días. Normalmente decimos son periodos de incubación relativamente largos, 2 semanas. Consideramos 14, 15 días. Pueden ser menos días, pueden ser algo más, ¿de acuerdo? A partir de la inoculación. Lógicamente hay un estadio agudo durante la primera semana de signos y síntomas y a partir de la segunda semana ya empieza el estadio de convalescencia como tal. Pueden existir cuadros de nefritis intersticial, de uveitis, etcétera, más allá en el tiempo, ¿verdad? Pero el periodo agudo usualmente se desarrolla durante la primera semana de signos y síntomas. Las leptospiras las podemos encontrar en la sangre, claro que sí, es obvio, ¿verdad? Hemos dicho que hay un estado de bacteremia primario. En el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo no? Es obvio que también se puede encontrar. Y esto por lo menos en la primera semana, porque es la circulación bacterémica. Pero en cambio, a partir de lo que vendría a ser el paso de la primera a la segunda semana, ahora sí en orina nosotros ya podemos encontrar a leptospira. Segunda, tercera y hasta cuarta semana inclusive, podemos prolongar a meses, podemos encontrar a leptospira en la orina de los pacientes infectados. Los anticuerpos, obviamente, como hemos manifestado, recién a partir de los 5 o 7 días empiezan a levantarse y esos nos van a acompañar durante el tiempo que sea necesario, tanto como IgM como IgG. Ustedes saben que la IgM es la más precoz, aparece primero, y después, bien, a medida que va cayendo la IgM, la IgG también va apareciendo, y esa es la que se va a mantener por el tiempo que fuese necesario. Para el laboratorio, los cultivos, ¿verdad? Y los cultivos significan hasta la observación directa incluso del microorganismo en lo que viene a ser sangre, líquido cefalorraquídeo y, cómo no, la orina. Sangre durante la primera semana. Es obvio que tiene que ser un hemocultivo y va a dar positivo. Más adelante, entre la segunda y tercera semana, líquido cefalorraquídeo, hay una alta probabilidad dependiendo de si ha focalizado en el sistema nervioso central. Y a partir de la segunda semana para adelante, orina. Vamos a estudiar el sedimento de la orina, ¿no es cierto? Y ahí vamos a encontrar la leptospira. La serología nos ayuda, claro que sí, y mucho, porque gracias a la serología, una vez más, podemos hacer ese seguimiento de lo que es IgM y IgG a través de las fases que ustedes ya conocen. Ese es el resumen de la historia natural y aquí estamos viendo ahora pacientes afectados por leptospirosis. Lo más interesante normalmente son esos fenómenos de vasculitis que se presentan, estos puntos eritematosos, ese brote de máculas, manchas rojas que pueden progresar a veces a pápulas, como a granos, que se localizan, vean ustedes, en miembros superiores, miembros inferiores, en la región de la cara, observen ustedes. Esto puede hacer confundir con una fiebre tifoidea o una salmonelosis, por eso es de que hay esos peligros. Miren estas manchas de verdaderas regiones equimóticas, petequias que se están presentando, donde esto nos está demostrando que ya la leptospira está circulando masivamente por la vía sanguínea, obviamente está provocando este fenómeno de microembolismo infeccioso y por ello se está dando esto, además de las citoquinas que se han, en este caso,
activado, ¿verdad? Hasta colocar a los pacientes en una situación bastante comprometida, que a veces incluso puede ser de pronóstico bastante reservado si es que nuestros diagnósticos no son acertados, no llegan a tiempo y no actuamos como debería ser. En todo caso, el diagnóstico, hemos dicho, se orienta hacia el cultivo, ¿no es cierto? Y desde ya, en lo posible, también acompañando con las pruebas de serología, en lo que viene a ser además también hoy por hoy la búsqueda molecular. Así que tenemos cultivo, pruebas serológicas y las reacciones en cadena de polimerasa. Decimos en buenas manos cuando nos referimos a personal que esté entrenado en bacteriología o microbiología en general. En buenas manos, la microscopía de campo oscuro es útil, es muy útil y puede ser la respuesta al diagnóstico rápidamente. Pero para esto, una vez más, necesitamos que las personas que hagan los campos oscuros observen con sumo cuidado y hagan una muy buena definición de lo que están observando. Acá están viendo un campo oscuro y aquí están las imágenes bacterianas. Pero yo les acompaño a que todos nos coloquemos al ocular de este microscopio y vamos a observar ya nomás lo que podría suceder. Miren, están viendo un campo oscuro en directo y pueden observar, aquí voy a tocar con el cursor las imágenes bacterianas, fíjense. Aquí están. Delgaditas, parecen resortes, ¿verdad? Miren estas, aquí, donde muestra el cursor, acá, desde ya, también se observa, aquí, está plagado de leptospiras, fíjense, ese movimiento que poseen, que es bien característico y típico de estos microorganismos. Este es un campo oscuro, una vez más. Habíamos visto otro en treponema, ¿verdad? Esto es también un campo oscuro y desde ya estamos observando a leptospira. Así que esta es una forma. Si es que sabemos llevar adelante el examen, claro que sí, nos va a ayudar y mucho porque el diagnóstico lo tenemos muy rápidamente. Las muestras pueden ser, una vez que se las toma para cultivo, procesadas de manera múltiple o seriada. Han visto que en la primera semana, sangre, líquido cefalorraquídeo. Segunda semana en adelante, la orina. De hecho, estas bacterias pueden permanecer en la orina hasta 11 meses después de iniciada la enfermedad. Así que no hay pretexto del laboratorio para no detectar, ¿no es cierto? 11 meses incluso, casi un año. Los medios de cultivo son los medios de Fletcher, enriquecido con suero de conejo, como también el medio de Korthoff, que también se utiliza para leptospira. Los cultivos tardan, no van a estar en 2-3 días como si se tratara de una bacteria convencional, no. Acá los cultivos tardan 5, 6, 8 veces hasta 10 semanas para positivizarse. Son medios de cultivo que generalmente corresponden a medios líquidos o semisólidos, están muy comprometidos en lo que se refiere a los nutrientes que poseen, son medios muy, muy enriquecidos y aquí están viendo ustedes los tubos donde se hacen las siembras y obviamente tenemos que esperar ese tiempo que es bastante largo, 6, 8, 10 semanas para que eventualmente estos cultivos se positivicen. ¿Listo? En los cultivos de fluidos también, ante mortem, antes de que exista un desenlace fatal, lo que significaría orina, sangre, humor acuoso, etcétera. Los cultivos de tejido post-mortem, una vez que lamentablemente se ha producido el deceso, entonces se hacen las autopsias y se debe trabajar con material que proviene del área renal, del hígado, a nivel de feto, si es que se ha producido esta pena, y obviamente a nivel de placenta. Ahora, en estos casos se ha visto que estos últimos no son muy prácticos, que digamos, pero si se logra, se puede asociar esto al estudio de los anatomopatólogos. Los anatomopatólogos practican estudios de histopatología o inmunohistoquímica y con esto la posibilidad del diagnóstico también se enriquece. Desde el punto de vista serológico tenemos la prueba llamada MAT, que ha sido creada por Martin y Petit. Esta es la técnica de la microaglutinación con antígenos vivos. De hecho, es la prueba que se ha convertido en el gold estándar serológico para detectar y para poder diagnosticar esta enfermedad. Pero también se puede hacer ELISA,
en otras palabras, estudios de inmunoensayo. Obviamente aquí los antígenos están representados por este tipo de leptospiras, y también se puede hacer estudios de inmunofluorescencia. Aquí está el estudio llamado MAT. Ese, hemos dicho, nuestro estándar de oro, usa diluciones seriadas de suero de paciente que se pone en contacto con suspensión de leptospiras vivas y que se llevan a incubación a 28 grados por 2 horas o a 37 grados por 1 hora. La lectura se hace al microscopio de campo oscuro, considerando 50% de aglutinación de leptospiras vivas como el título de corte para decir que esta ha salido positiva, es decir, prueba positiva. Sacamos todo esto y vamos a lo práctico, ¿verdad? ¿Se puede hacer el estudio MAT? Sí, había sido la microaglutinación con antígeno vivo, ¿verdad? Para leptospira. ¿Cómo nos van a decir que esto ha salido positivo? Si el laboratorio hace el campo oscuro, de una vez aplicados los antígenos y los anticuerpos, y obviamente a partir de esto, si ellos observan el 50% de aglutinación, listo, eso ya es un resultado positivo. ¿Qué es lo que están mirando acá? Las leptospiras están aglutinadas, por eso el laboratorio les va a dar como resultado positivo. Como los anticuerpos pueden persistir meses y aún por años, es lógico que su presencia en una muestra única no necesariamente está reflejando enfermedad aguda, ¿no es cierto? De ahí que entonces hay que trabajar con títulos, pero esto les van a reportar a nivel de los laboratorios de serología o de inmunología, y a partir de ello ustedes no van a tener mayor problema con la interpretación. ¿Qué es lo que tenemos? Nada más que saber que existe la prueba MAT, que es la microhemaglutinación con antígenos vivos para leptospira, y que es el estándar de oro para el diagnóstico de corte serológico. La inmunofluorescencia es buenísima, están viendo el microscopio de inmunofluorescencia, y esto es lo que va a leer el microscopio, ¿verdad? Estas leptospiras ya están fijadas, improntadas en unas láminas especiales. Nos confrontamos esto con el suero del paciente. Si el suero tiene los anticuerpos contra esta bacteria, obviamente van a reaccionar contra estas leptospiras que están fijadas en estas láminas, y una vez que se produce la reacción antígeno-anticuerpo, se va a activar el fluorocromo y aparecen estas imágenes. O sea, se van a demostrar a estas leptospiras, vean ustedes, fluorescentes sobre ese fondo oscuro. Eso es positivo. No son las leptospiras del paciente. Aquí está detectando los anticuerpos del paciente que están dirigidos contra esas leptospiras que están en las láminas, ¿de acuerdo? Nuestro tratamiento va de la mano de la penicilina, va muy bien, la streptomicina, pero la hemos puesto en otro color. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que la streptomicina está guardada por el Programa Nacional de Tuberculosis precisamente para esa patología. Así que, obviando la streptomicina, teníamos a la penicilina. Si no puede utilizar penicilina, tetraciclina, y si no, eritromicina, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que puedo enfocar bien mi tratamiento. Y si tienen la posibilidad de que estas bacterias van a abandonar nuestro cuerpo vía urinaria, es obvio que el impacto va a ser muy duro sobre el área renal. Son pacientes que seguro también van a tener que recurrir a diálisis renal. Las recomendaciones para los trabajadores en salud, para todos nosotros: lavarnos las manos. Eso no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque es una de las formas en las que yo toco algo que está húmedo por ahí. En la noche los roedores han estado en contacto, han orinado en estos sectores y me estoy yo contaminando. Usar guantes y botas de goma allá donde ustedes sospechen que en el medio ambiente estaría circulando esta enfermedad a partir de lo que significa la orina contaminada de los animales. Limpiar superficies contaminadas, asegurarnos de que los animales infectados reciban tratamiento por los veterinarios de manera correcta, siempre guardar los alimentos lejos de los roedores, que no tengan acceso los roedores a los alimentos, menos lógicamente a las fuentes de agua, porque es ahí donde se va a producir más la posibilidad de la infección. Y la consulta precoz, si es que aparecen casos de aparición de signos y síntomas, sobre todo si esto se asocia a estas prácticas de las que hemos venido comentando. Esto ustedes tienen que decírselo no solamente al trabajador de salud, en general a las personas de la comunidad, ¿de acuerdo?
Pasamos a borrelia. Borrelia ya es más rápida, porque acá tenemos una enfermedad que es clásica, se la ha estudiado durante mucho tiempo y aún nos falta saber mucho, la famosa fiebre recurrente. En este caso, el agente etiológico, pregunta de examen, es la borrelia recurrentis, a la que están viendo ustedes a la derecha de sus pantallas. Aquí está, en un frotis de sangre periférica, así de fácil el diagnóstico. Se hace la toma de muestra de sangre periférica, se coloca una gotita en la lámina portaobjetos. Vamos a preparar esto de la manera por la cual se preparan estas improntas de sangre. Se hacen las coloraciones, ya sea con Giemsa, que es lo que más utilizamos, May-Grunwald, etcétera. Y ahí está. Vean cómo se pueden observar estas borrelias, fíjense. Imposible equivocarse, ¿verdad? Miren ustedes. Más aún si además los pacientes presentan la signo-sintomatología propia de esta enfermedad. Esto ustedes lo van a ver con más detalle, lógicamente, en las asignaturas clínicas. A nosotros, ¿qué nos interesa? Que si las leptospiras nos infectaban a través del consumir agua y alimentos contaminados con la orina de roedores, fundamentalmente, y de perros, esta enfermedad, la fiebre recurrente, la vamos a adquirir por la picadura de piojos que están infectados. Pediculus capitis o pediculus corporis, es decir, ya sean los piojos en el cuero cabelludo o piel cabelluda, mejor aún, o los piojos que están en la ropa. Estos son los que van a viabilizar la fiebre recurrente como tal. Es obvio que habrá mayor circulación de estos microorganismos en la medida que haya gente más hacinada, ¿verdad? Esto se puede presentar en las cárceles, se puede presentar en los orfelinatos, en los cuarteles, allí donde la gente está más hacinada, hay más contacto directo entre las personas y una persona que esté totalmente sabemos que puede terminar parasitando también a lo que vendrían a ser las personas que estén con este enfermo, ¿verdad? Así que entonces ese es uno de los puntos que también ustedes deben considerar. Aquí están viendo precisamente piojos alimentándose de sangre. Estos son los corporis en el cuerpo, en la vestimenta. Los capitis, que se localizan precisamente a nivel de la piel cabelluda. Vean cómo dejan sus liendres o huevos y obviamente una vez que se alimentan de sangre por la saliva que tiene un anticoagulante y provoca reacciones alérgicas fuertes, aparece el escozor, las zonas eritematosas, la persona se está rascando continuamente y se provoca hasta sobreinfecciones, en este caso con estafilococo, ¿verdad? Es decir, se contaminan estas lesiones. Entonces, esto es muy característico y tenemos en la región latinoamericana todavía estos problemas por los piojos, y a veces asociados, obviamente, con fiebre recurrente. Pero tenemos otra, es la famosa enfermedad de Lyme, que se ha hecho famosísima. Con seguridad que ustedes han visto un capítulo de Los Simpson, donde evidentemente se habla de la enfermedad de Lyme. La profesora de Los Simpson, de los niños Simpson, tenía la enfermedad de Lyme. Acá el agente etiológico es la Borrelia burgdorferi. Sin embargo, en este último tiempo, además se han encontrado otras dos especies, a Borrelia abscelii y a Borrelia garini, quienes también son agentes etiológicos de Borrelia burgdorferi. Esta borrelia se transmite ya no por piojos, pregunta de examen, se transmite por la picadura de garrapatas. Acá ustedes seguramente en parasitología ya han debido estudiar a lo que corresponde a las garrapatas. Sabemos que es el género Ixodes, que donde pueden ser dos especies, la especie Scapularis o la especie Damini. Así que ustedes tienen a Ixodes Scapularis y a Ixodes damini como los más importantes en la región americana para poder provocar, en todo caso, la posibilidad de la enfermedad de Lyme a través ya sea de lo que es Borrelia burgdorferi o lo que es Borrelia abscelii o lo que es Borrelia garini. A la derecha están viendo ustedes una garrapata como tal, típica, característica, ¿verdad?
Esta se prende donde va a alimentarse. En nuestro caso, las lesiones normalmente se encuentran en miembros inferiores, clásico, o en miembros superiores. Esto es bien clásico. ¿Por qué? Porque las garrapatas están casi a nivel del piso y se localizan en vegetales, ¿no es cierto? Y ahí se quedan esperando a que, por ejemplo, pasemos nosotros. Al pasar, se adhieren a nosotros, se pegan a nuestra piel y se pegan firmemente y se alimentan de sangre. Esta lesión que están viendo ustedes, doctoras, doctores, no se olviden jamás, que parece una especie de tiro al blanco, ¿verdad? Esto es típico, característico, y como se decía en la medicina clásica, prácticamente patognomónico. Hoy por hoy ya nadie quiere hablar de signos y síntomas patognomónicos. Se decía patognomónico de algo que era típico, clásico y probablemente exclusivo de una enfermedad, ¿de acuerdo? Y los antiguos médicos trabajaban sobre ello y no les iba mal. Hoy por hoy se han solapado tanto esto que van a escuchar en todo lado que lo patognomónico como que ya no existe. No es tan así. Ustedes en su práctica profesional médica van a estudiar en sus pacientes y van a ver que todavía quedan algunos signos y síntomas que realmente son patognomónicos. Ustedes observan tal característica en el paciente y seguro que está la enfermedad y van a acertar. ¿De acuerdo? En este caso, esta lesión que están viendo aquí, que parece un tiro al blanco, ¿no es cierto? Es patognomónica, típica, prácticamente clásica y exclusiva de lo que viene a ser una borreliosis, una enfermedad de Lyme en su inicio, porque acá, con seguridad, una garrapata se prendió, se alimentó y luego o se desprendió o la desprendió el propio paciente. Pero se forma esta mácula central con un área que es pálida y luego un área circinada, enrojecida, maculosa también alrededor de todo esto. Esta es una lesión que se considera hoy por hoy todavía patognomónica para la enfermedad de Lyme. El ciclo de transmisión contempla roedores, otra vez los roedores, sobre todo los que tienen circulación rural, básicamente selvática, como también cérvidos, los ciervos. Y desde ya las garrapatas que son importantísimas en este ciclo, ¿verdad? A la izquierda están viendo otra imagen de Borrelia burgdorferi y obviamente estamos acompañando con ese ciclo otra vez zoonótico entre lo que son los animales, los roedores, en algún caso los ciervos, pueden entrar otros animales también en este círculo y desde ya son las garrapatas las que están viabilizando, transmitiendo entre los animales y accidentalmente el hombre puede terminar infectado con esta bacteria, con Borrelia burgdorferi y obviamente desarrollar la enfermedad de Lyme. Los exámenes para el diagnóstico de laboratorio vienen por examen directo a partir de sangre periférica. ¿Han visto ustedes de que esto no había sido nada complicado? Aquí está. Vean este frotis de sangre y aquí están las borrelias, ¿sí o no? Típica imagen de borrelia. ¿Se podría confundir con borrelia recurrentis? Sí, pero ¿cuál va a ser la clave? La clínica. Doctoras, doctores, la clínica que ustedes van a aprender y la van a sustentar, en este caso con la microbiología que están aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, viendo la clínica, ustedes ya van a inclinar el diagnóstico hacia enfermedad de Lyme o a una fiebre recurrente. ¿De acuerdo? El resto va a venir por ya el laboratorio como tal. Esto es parte del laboratorio, pero ustedes lo podrían hacer eventualmente, ¿no es cierto? Ya eso le dejamos a la tarea para la bacterióloga, para el bacteriólogo, para los microbiólogos que harán los cultivos y eventualmente ustedes pedirán los exámenes de serología, una vez más IgM, IgG a través de pruebas de ELISA o de inmunofluorescencia dirigidos hacia ya sea la enfermedad de Lyme o hacia la fiebre recurrente, ¿cierto? Perfecto. Esto es lo que en todo caso queríamos mostrarles porque además la enfermedad de Lyme no solo está descrita inicialmente en una población, precisamente Lyme en los Estados Unidos,
sino que después de su descripción en la década de los 80, muy rápidamente se la describió también en Centroamérica y hoy por hoy casi todos los países de Sudamérica ya han descrito casos de enfermedad de Lyme. Y en Bolivia tenemos garrapatas, ¿cómo no, verdad? Por lo tanto, seguro que se nos están pasando los diagnósticos de enfermedad de Lyme. Eso es porque no nos preparamos a veces a conocer los signos y los síntomas y cuando revisamos a los pacientes no investigamos. Queremos diagnosticar lo poco que quisiéramos manejar, 2, 3 enfermedades. ¿Recuerdan? Fiebre tifoidea o salmonelosis o malaria. Y ahí se acabó nuestro diagnóstico de enfermedades tropicales. No, doctoras, no, doctores, nunca cometan ese error. Siempre ábranse a pensar en otras enfermedades, las leptospirosis que están circulando en Bolivia, estas borreliosis, de las que todavía no hay un solo artículo científico publicado en Bolivia donde demuestre la circulación de Borrelia burgdorferi. En otras palabras, esa enfermedad, esa bacteria está esperando por una de ustedes, por uno de ustedes, para que describan clínicamente y apoyados en laboratorio y sean los primeros en describir la enfermedad en Bolivia, que eso tiene muchísimo mérito, ¿de acuerdo? He querido concluir con este tema la clase porque además es la última clase que yo les doy este año. Con esta clase termina mi ciclo de conferencias con este segundo año de nuestra carrera de medicina y de nuestra facultad y solamente me resta desearles, por un lado, la mejor de las suertes en las pruebas finales. En segundo lugar, desearles un camino no exento de problemas. Ojalá que tengan, pero para que ustedes aprendan a que ahí está la raíz de todo. Cuando uno tiene problemas y cuando uno tiene que aprender a resolver los problemas, es cuando nos hacemos mejores médicos, y esa es la idea. Y no se olviden que ustedes son profesionales que se van a graduar de una universidad que está al servicio de su pueblo, al servicio de su sociedad, una universidad que no pierde todavía su espíritu de investigación y menos de identificación con su pueblo. Somos la universidad del pueblo, ¿verdad? Y queremos ser los mejores, porque esa es la forma en la que le devolvemos al pueblo lo que ellos pagan para que nosotros estudiemos. Doctoras y doctores, ha sido un privilegio trabajar con ustedes este año. Les deseo la mejor de las suertes y espero que dentro de muy pocos años podamos ya hablar de colega a colegas y yo lo voy a hacer con el mayor de los respetos y el mayor de los gustos. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias, doctores. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.